Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana. Sean bienvenidos a una nueva jornada de este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Junto a todos ustedes en este martes 6 de febrero, año 2024, llevando las incidencias, los temas más importantes para nuestro país, para nuestra nación, para su población, para los dominicanos de bien, aquellos que en cualquier parte del mundo nos escuchan y se mantienen en sintonía con nosotros desde el inicio de nuestra programación a las 5 de la madrugada, con el equipo que nos antecede y que ahora a las 7 en punto pues nos permite acceder a estos micrófonos, entrar a esta cabina histórica y continuar el gran trabajo que realizamos aquí cada día junto a todos ustedes, porque lo más importante es tener su fidelidad, su credibilidad, lograr mantenerla, fortalecerla con los años y hacer este ejercicio todos los días donde servimos las informaciones que le ayudan a ustedes a generar cada día más conciencia ciudadana, que puedan tomar sus decisiones, sobre todo las que impactan en el campo político, como sujeto político y social que son los ciudadanos, que sus decisiones cada vez estén mejor basadas y que podamos, sobre todo, tomar decisiones de cara al futuro de nuestra nación, donde cabemos todos y donde el proyecto de vida de la mayoría de los dominicanos todavía persiste. Y en el caso de aquellos cuyo proyecto de vida se ha trasladado a otras partes del mundo, se mantienen atentos a lo que es importante para la dominicanidad. Desde fuera, desde donde están, participan de nuestra economía. Mandan no solo una gran cantidad de remesas, sino que invierten, mejoran viviendas, adquieren bienes, muebles, inmuebles, ayudan a los que dejaron atrás a mejorar su condición de vida y se mantienen atentos, muy atentos a lo que ocurre en su país. Eso es admirable y es por eso que los dominicanos también que están en otros lugares del mundo pues merecen estar informados siempre de todo cuanto ocurre en su nación. Gracias a todos por el privilegio de su sintonía, las gracias al Todopoderoso por un día más de vida, un día más al frente de estos micrófonos y por supuesto rogándole que pueda permitirnos hasta las 11 de la mañana y un poco más hacer este ejercicio informativo. Usted puede sintonizarnos, no solo a través, como lo hace de costumbre, de la radio tradicional de siempre, en las frecuencias compartidas de la Z101 en todo el país. Si tiene que alejarse del aparato radial por alguna razón, con su celular, con su computador personal, con su laptop, con cualquiera de estas posibilidades, se mantiene en sintonía con nosotros a través del portal z101digital.com, de la aplicación Z Digital para celulares, dispositivos móviles, del portal el canal de Z Digital para la plataforma de YouTube, donde pueden escucharnos y vernos en tiempo real, así como interactuar también con nosotros, y por supuesto a través de los sistemas de cable de Claro y Altiz en los canales 90 y 110 respectivamente en el país, la plataforma Roku TV para el streaming a nivel internacional y por supuesto los perfiles oficiales de redes sociales de la Z101 y el Gobierno de la Mañana, que permanecen actualizados para todos ustedes como cada día. Recordando que este es un esfuerzo importantísimo de la gerencia de esta estación que preside su director, su presidente, su ejecutivo principal, don Bienvenido Rodríguez Durán, y por supuesto con el gran trabajo de un equipo técnico que encabeza Cundo Camarena en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción de nuestro espacio como cada día, y un gran equipo de comunicación, un gran equipo de comunicadores y áreas afines, los cuales con sus análisis, con sus comentarios, pues trazan la ruta en esta revista informativa de cada día para con esto establecer los temas que consideramos son los más importantes de cada jornada. Bueno, el día de ayer, lunes, como suele acostumbrar desde hace unos meses hacia acá, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, hace visible temas que considera pues son importantes dentro de obra de gobierno presente y dentro de obra de gobierno futura. Y tocó un tema en el que nosotros, generalmente a título personal, siempre hemos explicado nuestro enorme interés, porque no puede hablarse de desarrollo humano sin inversión en algo tan elemental como es el tema del agua. Y yo, antes de entrar en las consideraciones que hacía ayer el jefe de Estado, me iba a una página web que suelo para estos temas hidráulicos, temas hídricos, temas hidrológicos o hidrogeológicos incluso. Me gusta pues ver cuáles son sus conclusiones. Y uno de los análisis que hacía de la República Dominicana, puesto que es un sitio internacional, pero que se edita desde España, llegaba a una conclusión que a nadie debe sorprender, pero que es un diagnóstico interesante. La República Dominicana sufre estrés hídrico y escasez crónica de agua. Y oigan esto, estrés hídrico y escasez crónica de agua, a pesar de su enorme potencial hídrico. ¿Y cómo se calcula el potencial hídrico? Bueno, cuando se miden los caudales de un país, de sus diferentes cuencas, y se puede en esta medición saber el vertido
es decir, la cantidad de caudal que entra ya sea al mar, en el caso de las cuencas abiertas que terminan desembocando, las que cruzan directamente a otra nación, como ocurre con el caso de la cuenca del Artibonito, que aunque es una cuenca que nace, que surge en la República Dominicana, como pasa con varios ríos afluentes también del Artibonito, el Joca, el Macasías, entre otros, pues es una cuenca que deriva por una pendiente que se da suave en dirección hacia el Golfo de Gonaïves, se da hacia Haití. Entonces tenemos el cálculo de esa cuenca, su caudal vertido hacia ese lado, y se hace esa sumatoria, como se suma el caudal del Yuna en su desembocadura o el de los Sama en su desembocadura, que a su vez recoge grandes afluentes, incluyendo el Isabela, y cada una de las cuencas, sobre todo las cuencas abiertas, existen las cuencas endorreicas que son cerradas, es decir, que no vierten hacia el mar abierto, sino que vierten hacia un cuerpo de agua cerrado, generalmente un lago, como ocurre por ejemplo en el caso de la cuenca de Enriquillo, del lago Enriquillo. Es una cuenca endorreica cerrada hacia adentro, es hacia adentro, y obviamente esto es un fenómeno que también debe contabilizarse. El río Las Damas, por ejemplo, ese río es un río que forma parte de una cuenca hacia adentro, endorreica, no tiene salida hacia el mar, sino que toda el agua que allí va, pues por un proceso de evaporación, termina manteniéndose una nivelación más o menos, aunque tiene ciclos de mayor acumulación o de menor acumulación. Se da el caso del lago Enriquillo como parte de esa cuenca, donde está del otro lado el Etán Sumatre y otros cuerpos de agua interiores. Bueno, se calcula con la sumatoria de todos estos vertidos que la República Dominicana tendría 25,000 metros cúbicos, ¿verdad?, que cuando se dividen al año y persona daría unos 2.37 metros cúbicos al año por persona, por cada habitante. Hay que sumar las precipitaciones anuales. Somos un país tropical que tiene temporadas importantes de lluvia, que tienen su división de sus cordilleras, división de microclimas, la cordillera central y los demás sistemas montañosos, Sierra de Neiva, Bauruco, cordillera oriental, cordillera septentrional, Sierra Martín García, que es un sistema apartado, y otros sistemas, como el de Samaná, por ejemplo, establecen pues variables climatológicas que permiten aprovechar casi siempre de uno de los dos lados de estos sistemas montañosos las precipitaciones de agua, donde surgen ríos de bastante caudal. Por eso, en comparación a otras islas a otros países insulares, somos parte de una isla, no la dominamos completamente, lamentablemente, diría yo, pero en lo que tiene que ver con la parte que nos corresponde, dos tercios de la isla, tenemos la variabilidad en términos de relieve, en términos de escorrentía, de acumulación de agua y de curso de esas aguas por gravedad, que permite tener un dibujo hidráulico que no hemos aprovechado del todo. Hemos citado muchas otras veces que esa capacidad, cuando usted la suma, son 36 sistemas de presas, donde hay embalses, contraembalses, donde tenemos sistemas de lagos artificiales que permiten, acumular una gran cantidad de agua que sirve para el reguío agrícola, donde tenemos los acueductos que vierten obviamente una parte importante del líquido a plantas de tratamiento que luego las llevan a las ciudades, a los grandes centros de consumo. Y tenemos ciertamente por ahí una gran capacidad todavía para explotar en el término de la energía. Si bien la energía hidráulica con el paso de los años forma un menor porcentaje del total de la energía que se necesita y se consume, sigue siendo importante. En ese sentido, 36 obras oficiales de embalses, de presas, de contraembalses y demás, se quedan muy cortas, muy cortas para el potencial hidráulico. Cuba, que si bien tiene ríos más extensos, no los tiene más caudalosos, que si bien tiene más extensión territorial, son casi 100,000 kilómetros cuadrados, no tiene dentro de esa extensión territorial la diversidad de relieve, sus picos más altos, su famosa Sierra Maestra no llega sino a bordear los 1,900, casi 2,000 metros de altura. Incluso Jamaica se da el lujo de tener, siendo mucho más pequeña, una montaña mucho más alta, 2,200 metros, tiene el Blue Mountain, la montaña azul, que es un pico bastante alto en comparación, por ejemplo, a los que hay en la hermana nación de Cuba, en la Perla de las Antillas. Sin embargo, los cubanos han tenido a bien, y esto es importante señalarlo, es una concesión que hay que hacer porque nace de una realidad inobjetable,
han tenido un mayor aprovechamiento de sus aguas, generando más de 300 sistemas. Más de 300 sistemas de embalses, contraembalses, de presas, que permiten, obviamente, aprovechar que siendo un territorio mucho más plano, siendo un territorio con menos desigualdad de relieve y por lo tanto, donde se dan menos fenómenos hídricos como los que nosotros tenemos y que enriquecen nuestro territorio y nuestro potencial agrícola, forestal, medioambiental y por supuesto de aprovechamiento humano, bueno, pues lamentablemente estamos muy detrás y deberíamos ir hacia esos ejemplos donde el aprovechamiento ha sido, hay que decirlo en número por kilómetro cuadrado y por habitante, bastante alto. No podemos en ese sentido pensar como en otros casos de América Latina donde hay un escaso desarrollo y donde hay que decirlo, independientemente del escaso desarrollo, pues se le saca provecho, sobre todo en el caso sudamericano, a la enorme cantidad del torrente que tiene quizás hasta un solo río, hasta un solo cuerpo de agua en muchas de esas naciones. Colombia tiene el río Magdalena, por ejemplo. El caso de Venezuela tiene el tercer río más caudaloso del mundo, que es el Orinoco. Basta con que ver el embalse del Guri, la presa del Guri, que fue en un momento dado la más grande del mundo, cuando la inició por allá la dictadura de Marco Pérez Jiménez y que luego fue terminada por ya el proceso democrático después de 1958 y que era uno de los orgullos de la ingeniería civil de esa nación, permitiendo brindar una gran cantidad de agua al Gran Caracas y otras importantes áreas de esa nación, y ni hablar de la energía eléctrica generada. Pero para ir a nuestro caso y obviamente conectar todo esto, todos estos datos, insistimos, el estrés hídrico, 36 sistemas donde solamente se da una acumulación del 9% del total del agua que generan nuestras cuencas. Eso es pobre, eso es deficiente. Se puede hablar de muchos niveles de desarrollo tecnológico, conectividad, la energía eléctrica que se genera a través de otras matrices. Se puede hablar de desarrollo de carreteras, se puede hablar de desarrollo en muchos otros sistemas, pero si no hay una ampliación del potencial del uso de nuestras aguas, todo esto va a quedar siempre cojo. Y es bueno desde ahí comenzar primero por desmitificar un elemento que ahora va tomando mucho cuerpo y es dentro del trabajo de presión que hacen algunos grupos, esa idea de que lo único que debe hacerse con el agua es dejar que llegue al mar y punto, a salarse. Eso sí es desperdicio de agua, eso sí es una tontería tremenda en la que no debemos caer. Faltan desarrollos de sistemas que claro está deben ser consensuados, estudiados de la mejor manera, ver los impactos, porque por supuesto que cuando se anega un valle va a haber afectados, incluyendo el hecho de que pueda tener que movilizarse gente. Ocurrió en Sabanayegua, el pueblo que hoy llamamos Sabanayegua no existía donde está actualmente, sino que debió hacerse un movimiento y la construcción de casas, de prácticamente un pueblo planificado, una ciudad pequeña planificada, para poder hacer pues ese enorme embalse del que hoy sin duda se nutre una gran parte de la agricultura hacia ambos lados de ese valle. En ese sentido, nos hemos quedado cortos. Se realizó una desaceleración de las obras tan pronto termina el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. Se continuaron algunas, el proyecto Isura, se adelantaron otras, hubo problemas políticos. Se utilizó de hecho el proyecto de Madrigal, que era un proyecto de aprovechamiento del río Jaina en su parte alta como tablero político para las luchas intestinas entre el Partido Revolucionario Dominicano entonces en el gobierno, con Salvador Jorge Blanco en la presidencia, y con Jacobo Masluta, su antagonista y líder político, yo creo que con mucha visión y con mucho potencial para tal vez haber sido jefe de gobierno y de Estado, no de manera interina como lo fue, sino tal vez en un periodo completo. Se estableció ese tema como un campo de batalla, y ese campo de batalla simplemente lo que hizo fue aprovecharse para generarse el espíritu de división que terminaría con ese partido fuera del poder y con una obra que nunca fue aprovechada, no fue retomada en el retorno al poder en el 86 por parte del presidente Balaguer, que sin embargo sí continuó otros procesos de embalses que se inauguraron entre el 90, 92, 93. Después de ahí hemos tenido obras importantes en ese sentido, claro que sí, pero nunca a la velocidad, nunca en el contexto, nunca con la prisa que debería tener la República Dominicana. El crecimiento poblacional, el crecimiento de nuestra economía, pero sobre todo el crecimiento de las necesidades de los ciudadanos, el cambio en la matriz de pensamiento y de forma de vida de una población habituada a consumir y a tener necesidades. Hay dentro de esos cambios que decir que más del 82% de toda esta agua se consume en la agricultura.
y en la agricultura dominicana hay que decir que no se ha dado una transformación completa hacia hacer un uso más eficiente. Entre otras cosas porque tenemos todavía un esquema perdidoso, un esquema que no es rentable. Hay que decir, y para ir concluyendo, porque es un tema muy abarcador al que hay que dedicarle sin duda varios comentarios, que estableció el presidente Abinader como parte de esta necesidad acumulada, la necesidad de seguir haciendo más presas, acueductos, obras de saneamiento. En el caso de las presas, y es algo que orgullosamente debemos decir nosotros, el gobierno de la mañana, en una de las presencias que tuvo el propio presidente de la República con nosotros, le hicimos directamente esa pregunta y recordamos que su respuesta ayer de alguna manera se repetía cuando habló de los estudios de diferentes presas, de los diseños de diferentes presas, de los estudios de factibilidad y de inversión para diferentes presas, para la expansión de acueductos y de obras que van a ser interesantes. Por ejemplo, el proyecto Madrigal deberá retomarse, aunque no lleve ese nombre, aunque se hable de presa alta de Jaina o toma alta del río Jaina o acueducto del río Jaina, pero deberá complementar lo que desde hace años viene haciendo Valdesia, que por gravedad en una obra de ingeniería brillante para la época, ha logrado subsanar, salvaguardar las necesidades de los ciudadanos del Gran Santo Domingo. Luego está el tema de lo concerniente a las presas de la zona fronteriza. Hay dos grandes áreas, nuestra frontera, región este del país, que fueron enormemente descuidadas y de las cuales estamos teniendo cero beneficio de esas grandes capacidades de esas cuencas. En el caso del Artibonito, un río que cruza una gran parte lleva todo su torrente hacia Haití, donde hay una presa de los años 60, que es la única que tiene este sistema, y donde la República Dominicana se ha privado, ha desaprovechado la enorme capacidad de desarrollar en esos valles pues un gran sistema. Bueno, se habla de la presa de Joca, del río Macasías, de sistemas montañosos que debimos haber aprovechado hace mucho tiempo y de valles que no tienen necesariamente un gran nivel de población y que por lo tanto deberán aprovecharse. En ese sentido, hay que seguir presionando, tratar de que estos estudios terminen, de que se le coloque fecha. Hay otros sistemas en discusión, no necesariamente para aprovechamiento hídrico, como es el caso de las placetas, que debería ser para aprovechamiento hidroeléctrico. El tema de Guayguí, que también se necesita fortalecer, lograr también el tema de la presa de Pedro Santana, que tendría 3 embalses y que pudiera lograr también irrigar 90,000 tareas de terreno en un área muy deprimida del país, así como también ayudar a una parte de la provincia de Barahona que es bastante pobre, la presa de Don Miguel en Dajabón, una parte del país que es, si bien de las 5 provincias fronterizas es la que más signos de prosperidad muestra, hay que decir que esos signos dependen demasiado, como hemos visto del tema del mercado fronterizo, y eso también debe mejorar. Así que los grandes gerentes del tema de agua, Wellington Arnott, con los acueductos, con las obras importantes, el caso de nuestro amigo Fellito Suberví, de Olmedo Cava, el ingeniero, todos ellos tres estuvieron allí presentes, cada uno con sus planes, con sus proyectos, con sus presentaciones, pero sobre todo, como suele decir uno de ellos en el caso de Arnott, tratar de hacer lo más que se pueda con lo mucho o poco que se asignen, que en este caso es bastante en comparación a otros cuatrenios en el tema del agua. Sin agua no hay desarrollo humano. Por más carreteras, por más conectividad eléctrica, por más wifi, por más acceso a muchas otras cosas, no ha habido manera de poder desarrollar el índice, valga la redundancia, precisamente de aspiraciones hacia el desarrollo humano de las poblaciones, sin el acceso a agua potable, sin la capacidad de tratar las aguas servidas y sobre todo de generar la menor de las afectaciones posibles a los ecosistemas que tanto hemos afectado por carecer de una buena infraestructura en el agua.